Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales concerniente al programa de formación bajo modalidad virtual control de sólido, en esta oportunidad hablaremos acerca de la definición del sistema de control de sólido. Es importante recalcar que esta es definida como la acción necesaria para remover todos los sólidos indeseados que entran durante las operaciones de perforación al sistema de fluido, así como también los sólidos comerciales que se encuentren en suspensión dentro del mismo. Evidentemente, estos son retirados a través de dos tipos de métodos, a saber, métodos mecánicos o químicos, resultando el primero mucho más efectivo que el segundo. Por otra parte, el control de sólido, digamos que es la función más importante por realizar en el tratamiento del fluido. Es un mecanismo preventivo y no curativo que consiste en mantener al mínimo los sólidos no reactivos de formación. En este orden de ideas, los objetivos específicos del control de sólidos se pueden mencionar lo siguiente. En primer término, maximizar la extracción de sólidos perforados, sólidos indeseados que de una u otra manera alteran las propiedades físico-químicas del fluido, por consiguiente minimiza la efectividad de este durante las operaciones, minimizar la pérdida de fluido, o sea, filtrado, generar menos pérdida de sólidos comerciales, es decir, intentar recuperar los sólidos deseados como varita u otro producto químico empleado para formular los sistemas base agua o aceite y que le permiten cumplir ciertas funciones, devolver o retornar fluido limpio al pozo, generar menos dilución del fluido, por consiguiente optimizar los costos operacionales. De igual manera, el control de sólido intenta generar unos fluidos, la remoción de sólidos indeseados que posteriormente son tratados en centros de acopios especializados, con la finalidad de generar un menor impacto ambiental sobre el entorno. Adicionalmente, menos volumen total de desechos e igualmente generar menos humedad de desechos, los cuales pueden ser mucho más fácil de manejar. Por consiguiente, estos objetivos del equipo de control de sólidos generan ciertos beneficios durante las operaciones, como por ejemplo incrementar la tasa de perforación, es decir, los pies perforados por hora, al remover el fluido lo más rápido posible, los recortes generados por los elementos cortadores de la mecha, por consiguiente abre, digámoslo de una manera coloquial, más espacio rápidamente para que la mecha pueda seguir avanzando. Evidentemente, al extraer rápidamente sólidos indeseados abrasivos, permite incrementar la vida útil de la mecha, mejora la eficiencia de las bombas, ya que no se esfuerzan para poder levantar una cantidad excesiva de sólido, por consiguiente influye en la disminución de la presión de circulación. Adicionalmente, debido a la excesiva cantidad de sólidos presentes, que pudiese incrementar la densidad del lodo, por consiguiente generar una mayor diferencial de presión entre la tubería y una zona permeable, por ende minimiza la pega diferencial, genera mayor estabilidad a las paredes del hoyo, adicionalmente reduce la dilución, es decir, agregar más fase líquida para bajar la concentración de sólidos indeseados, optimiza los trabajos de cementación y por supuesto mejora la interpretación de los registros eléctricos. Sin embargo, como podemos denotar en la imagen anexa, el principal objetivo de remover estos sólidos indeseados generados durante las operaciones de perforación del sistema es precisamente prevenir una serie de problemas que ya de una u otra manera mencionamos a nivel de los objetivos y beneficios, como son inestabilidad de hoyo, pérdida de circulación, pega mecánica o diferenciar de tubería, potencialmente una arremetida y reventón, con lo cual inciden sobre el tratamiento del lodo de una u otra manera para acondicionarlo. Evidentemente, mientras menos requerimiento de tratamiento para recondicionar el sistema,
Esto reduce significativamente los costos del sistema de fluido de perforación y así como también el manejo de desecho final. Por consiguiente, la idea del control de sólido es optimizar los costos asociados a las operaciones de perforación en sí. Bueno, allí tenemos mayores otros beneficios o relacionados al control de sólidos, como por ejemplo, al remover los sólidos indeseados, podemos mantener bajo parámetros o bajo estándares previamente establecidos los principales valores de las propiedades físico-químicas del fluido, como densidad, viscosidad plástica, punto de sedente, resistencia de gel, presencia de cloruro, la alcalinidad, entre otros. Por consiguiente, permite incrementar la eficiencia de la perforación al generar suficiente presión hidrostática, por ejemplo, para mantener la presión de formación estable, genera mayor estabilidad del lodo, evitan arremetida, también genera una mayor capacidad de limpieza del fluido. De igual manera, optimiza la vida útil de los equipos, específicamente o especialmente del ensamblaje de fondo, así como también de las bombas de lodo. Reduce o minimiza el costo por disposición final de los sólidos indeseados. Por consiguiente, minimiza los costos del proyecto. Reduce problemas del pozo, como habíamos mencionado en la lámina anterior, como pérdida de circulación, pega mecánica o diferenciar de tubería, reduce los costos del lodo por necesidad de reacondicionarlo y por supuesto mejora la calidad del revoque, el cual debe ser liso, flexible y delgado impermeable, recordando que el revoque es una especie de costra o torta que se adhiere a las paredes del pozo por presión diferencial del fluido hacia las formaciones permeables con la finalidad de evitar al máximo posible daño a la formación, particularmente cuando se traten de formaciones productoras. Por consiguiente, minimizan la invasión por filtrado. Ahora bien, como hemos hablado hasta el momento de los beneficios, también debemos hablar de las consecuencias que presentan o que se pueden generar con una excesiva presencia de sólidos indeseados. Por ejemplo, pobres trabajos de cementación. ¿Por qué? ¿O de qué forma? Bueno, al generarse mayor inestabilidad del hoyo, se incrementa significativamente la presencia pero el diámetro del hoyo se incrementa, el diámetro real del hoyo se incrementa significativamente, lo cual requiere la necesidad de formular y de preparar mayor cantidad de cemento que quizás en algunas oportunidades sería o resultaría insuficiente como para cubrir la longitud previamente diseñada, es decir, no alcanza lo que sería el tope teórico del cemento a nivel de espacio anular, revestidor, formación. Genera pérdida de circulación al presentar una excesiva presencia de sólido. Evidentemente, si nosotros enfocamos esta situación hacia una de las principales propiedades que deben ser monitoreadas permanentemente del fluido, como es la densidad, recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, es decir, que el peso o densidad del fluido se incrementa directamente proporcional a la presencia de mayor cantidad de sólido. Por consiguiente, al tener estos recortes o ripios en cantidades excesivas, la densidad del lodo puede incrementarse significativamente si no es removida oportunamente, debido a que genera un sobrebalance extremo, lo cual se traduce en una potencial fractura inducida o un fracturamiento inducido sobre las formaciones, particularmente si se tratan de zonas productoras. Por consiguiente, genera pérdida de circulación. Adicionalmente, se puede generar un exceso de abrasión. Recordemos, como dijimos en un video, en el video tutorial anterior, una de las principales rocas que son atravesadas son arenisca, y hay un tipo de arenisca que se caracteriza por ser altamente abrasiva, lo cual va a generar desgaste sobre los equipos de perforación y las bombas de lodo. En cuanto a la pérdida de producción, al generarse, por ejemplo, revoques deficientes o presentar pérdidas de circulación frente a zonas productoras, eso va a afectar de una u otra manera la productividad del pozo al generar una especie de bloqueo u obstrucción mecánica denominada daño de formación, lo cual afecta directamente la productividad del pozo. Se puede
perder una gran cantidad de producción o posible producción o potencial, o inclusive la pérdida total del pozo. Por consiguiente, al presentarse algunos de estos tipos de problemas, como también la pega mecánica o diferenciar de tubería, así como también el exceso de arrastre y torque, que lo que arrastre es algo así como que a medida que uno va sacando la tubería, va arrastrando, se lleva consigo una serie de sólidos indeseados, y torque, que evita que la tubería rote libremente, lo que es un indicador claro de lo que sería una pega de tubería. Y importante, si estos sólidos se han ido desmembrando o se han ido fracturando a medida que el fluido va ascendiendo, como igualmente habíamos mencionado en un video anterior, se van generando sólidos de menor partícula, por lo cual van a afectar significativamente la viscosidad del fluido, las propiedades reológicas, es decir, a afectar lo que es la capacidad de limpieza del fluido de perforación, con lo cual hace un fluido mucho más denso, más viscoso, más mercocha, y por consiguiente se requeriría forzar en superficie las bombas de lodo al incrementar presión para poder remover estos sólidos indeseados a la mayor rapidez posible. Por consiguiente, todos estos problemas también inciden sobre la tasa de penetración de la mecha, ya que no logran ser removidos en la cara de formación frente a la mecha en el fondo del pozo, y todo esto evidentemente genera un incremento excesivo en los costos de las operaciones de perforación, específicamente en el mantenimiento de las bombas de lodo, o cambiar algún componente del ensamblaje de fondo que ha sido desgastado o corroído, y lo más importante, el reacondicionamiento del fluido de perforación, es decir, agregar aditivos químicos o diluir para poder llevar a valores estándar o a valores según el programa de trabajo de las principales propiedades físico-químicas del fluido de perforación. Por consiguiente, ahondando más en lo que sería las consecuencias, tenemos menos ROP, necesitamos mayor cabeza hidrostática. Esto generalmente está relacionado a lo que son los equipos de control de sólidos, los hidrociclones. Tenemos mayor interferencia con la mecha de la formación, generamos mayor viscosidad, esto genera geles más altos. Por consiguiente, al tener una excesiva presencia de sólidos indeseados, genera una menor eficiencia en todos los equipos de control de sólidos, ya que deben ser requeridos utilizar mallas más seguras, más gruesas, perdón, o la tasa de asentamiento de las partículas resultan ser más bajas. De esto hablamos un poco acerca de en el apartado, en el ítem de la ley de estoque. Por consiguiente, también incrementa los costos de dilución y tratamientos químicos, como también habíamos mencionado. Aquí, digamos que en concordancia con lo que son las consecuencias, fíjense que al tener, por ejemplo, mayor arena, o sea, arenas más abrasivas, ello va a generar ciertos efectos dañinos y de desgaste sobre ciertos equipos, como por ejemplo las bombas de lodos y los repuestos. En los equipos de control de sólido van a afectar significativamente la condición mecánica de las mallas, así como también los soportes de esta, genera problemas a nivel de los hidrociclones, afecta el ensamblaje rotacional de las centrífugas de decantación, tanto de alta como de baja revoluciones, en las turbinas y o los motores de fondo y los sistemas de medición MWD en la perforación direccional, desgaste por supuesto en las brocas o mechas y en las tuberías. Por consiguiente, se traduce en lo que hemos venido hablando en láminas anteriores. Los costos operacionales se elevan significativamente. Por otro lado, podemos hablar del revoque de mala calidad, un revoque esponjoso, un revoque permeable, un revoque rígido, rugoso, perdón. Generan efectos colaterales, por supuesto, como por ejemplo un revoque mucho más grueso, genera mayor arrastre, lo que se traduce en un posible pega de tubería,
afecta significativamente el medio poroso al generar menos control sobre la filtración, por consiguiente genera el daño u obstrucción mecánica sobre el medio poroso, es decir, daña la formación. De igual manera genera una zona invadida mucho mayor, por lo cual afecta significativamente las mediciones o los resultados esperados al correr un registro eléctrico. Por consiguiente va a haber mayor margen de incertidumbre sobre la información que nosotros deseamos obtener de la zona de interés, como es saber la saturación de petróleo en las zonas que de verdad que puedan ser explotadas comercialmente. Por consiguiente, la principal premisa de los equipos de control de sólidos o de este sistema es remover a la mayor brevedad posible o rápidamente estos sólidos indeseados. En cuanto a la importancia del sistema de control de sólidos con el medio ambiente, evidentemente, sólidos no removidos por el sistema de control de sólidos debe ser diluido con agua para mantener las propiedades del fluido. Dilución crea excesos de lodo que finalmente deben ser desechados. Mayor remoción de sólidos, menos dilución, menos exceso de fluido, lo cual la idea del equipo de control de sólidos es generar menos desecho, por consiguiente requiere menos manejo de sólidos indeseados a nivel de superficie, por ende genera un menor impacto sobre el entorno. Entre los principales mecanismos de remoción podemos hablar del tamizado, del asentamiento y de centrifugación, que hablaremos en la lámina subsiguiente, la definiremos. En primer término, el tamizado no es más que el desgaste de los sólidos indeseados al utilizar mallas de diferentes dimensiones o MERS, unidades americanas, de las cuales veremos en el siguiente módulo. Tenemos el asentamiento, que no es más que un proceso mediante el cual parte de los sólidos tamizados se precipitan y asientan de acuerdo a su tamaño y gravedad específica, y la centrifugación, que es el proceso mediante el cual ocurre la separación parcial de sólidos de la fase líquida de un fluido. Aquí generalmente utilizamos los denominados hidrociclones y centrífugas de decantación. En cuanto a la dilución, podemos decir que la dilución reduce la concentración de sólidos perforados adicionados a un volumen de lodo específico. Es importante agregar que la disolución como método de control no remueve sólidos, sino que disminuye su concentración por el incremento de este en la fase líquida. Por consiguiente, el agua dispersa los sólidos facilitando su remoción mediante equipos mecánicos. Adicionalmente, el agregado continuo de agua se hace con el fin de compensar la deshidratación causada por las altas temperaturas y no para controlar los sólidos. Seguidamente, este procedimiento altera las propiedades del fluido e incrementa los gastos de aditivos químicos. Finalmente, está demostrado que para reducir la mitad de los sólidos perforados por dilución se debe descartar la mitad del volumen de lodo. En cuanto al desplazamiento, simplemente es la remoción o descarte de grandes cantidades de lodo por lodo nuevo con óptimas propiedades reológicas. Es importante recalcar que esto a la larga genera ciertos inconvenientes operacionales al incrementarse los costos. En cuanto a las piscinas de asentamiento o por gravedad, vamos a indicar que esta es la separación de partículas sólidas por efecto de la gravedad, debido a la diferencia entre las gravedades específicas de los sólidos y líquidos. Generalmente depende del tamaño de partícula, gravedad específica y viscosidad del fluido. Para ello se utilizan los denominados tanques de asentamiento que conocemos anteriormente. Aunque ya estos no se utilizan mucho, sin embargo pueden ser utilizados de vez en cuando, la cual hablan de la proporción de sólidos que se depositan en los tanques de asentamiento o las trampas de arena. Depende del tamaño, forma y gravedad específica de partícula, la densidad del fluido, viscosidad del fluido, tipo de régimen de flujo y tiempo de estancia en el tanque. Por supuesto, todo esto de acuerdo con la ley de Stokes. La sedimentación eficaz de los sólidos solo puede lograrse cuando el fluido tiene un flujo laminar o un régimen de flujo laminar. Del mismo modo, las velocidades de sedimentación pueden ser incrementadas empleando bajas velocidades y bajos esfuerzos de GER. De hecho, bajo condiciones de flujo, tapón o turbulencia, la sedimentación de sólidos es mínima, ya que solo las partículas muy grandes tienden a sedimentarse. Y finalmente tenemos lo que es la separación mecánica,
que desarrollaremos detalladamente en videos posteriores. Acá ahondamos un poco más acerca de la piscina de asentamiento, la trampa de arena. Como podemos denotar, este es el primer compartimiento localizado en la sección de remoción del sistema activo, donde las trampas de arena básicamente son un compartimiento de asentamiento que está focalizado o ubicado directamente de la zaranda vibratoria, que es el primer equipo de control de sólido que nosotros nos conseguimos en el sistema. Es importante recalcar que la trampa de arena recibe el fluido y lo entrega al siguiente tanque por rebose. Adicionalmente, la trampa de arena actúa como un aparato de asentamiento para remover sólidos grandes que pueden ocasionar taponamientos en los hidrociclones. Es importante agregar que estos grandes sólidos llegan a la trampa cuando existen mallas rotas o se ha hecho una especie de bypass en la zaranda. Este último proceso no se sugiere. Básicamente, el diseño del trampa de arena debe cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo pendiente en el fondo como mínimo de 30 grados o más, así como también la longitud y ancho de la trampa debe ser menor que la profundidad total, con la pendiente hacia la válvula de descarga, generalmente de 12 pulgadas o mayor. Acá, bueno, habíamos mencionado anteriormente lo que era la definición de la separación mecánica, que vamos a detallar, por supuesto, en el siguiente módulo. Sin embargo, la separación mecánica consiste en la separación selectiva de los sólidos perforados del fluido debido a las diferencias de tamaño y peso. Existen varios tipos de equipos, los cuales son diseñados para operar eficientemente bajo condiciones específicas. En cuanto a la estrategia del equipo de control de sólido, básicamente el objetivo de diseñar cualquier equipo de control de sólido es simplemente alcanzar, mediante una secuencia o paso a paso, la remoción progresiva de los sólidos perforados, lo cual permite que cada equipo optimice el desempeño del equipo siguiente. Adicionalmente, este sistema debe tener la habilidad para diferenciar entre sólidos perforados y el valioso material pesante como la varita, dolomita o hematita, entre otros. Por consiguiente, básicamente, en líneas generales, de los equipos de control de sólidos que vamos a utilizar, existen lo que es el efecto de la malla o el tamizado, que generan la zaranda vibratoria, que casualmente denotamos unas imágenes ilustrativas en este momento. Tenemos la centrifugación, basada en el incremento de la fuerza G, término que definiremos posteriormente, la ley de Stokes, y la idea es remover partículas mucho más finas. En este caso entran lo que son los hidrociclones, equipos como desarenadores, deslimadores y centrífugas de decantación, así como también equipos combinados, es decir, donde se acondicionan el lodo y sistemas de recuperación de fluido. Esto podemos llamarlo el Mood Cleaner o 3 en 1. Así como también tenemos tratamientos químicos como la floculación, coagulación y ajuste del pH. En cuanto a la floculación, podemos agregar ciertos elementos o ciertos aspectos. En el mecanismo de floculación ocurre atracción o reemplazo de cargas entre un polímero y la partícula de arcilla, formando flóculos que precipitan por gravedad a medida que se incrementa el volumen o en volumen. Los sólidos perforados precipitan porque no tienen capacidad de sustentación y no se hidratan en el mismo grado de las arcillas comerciales. Por consiguiente, la floculación puede ser total o selectiva. En líneas generales, la mayoría de los sólidos son removidos, mientras que en la selectiva el polímero imparte viscosidad a la bentonita y flocula los sólidos perforados. Entre los métodos utilizados dependen del tamaño del sólido, tipos de sólido, programas de lodo, factores ambientales y factores económicos. Y finalmente denotamos allí una especie de arreglo de equipo de control de sólido, como observamos acá. El distribuidor del pulpo, donde viene el fluido, retorna desde el pozo. Tenemos las zarandas primarias, tenemos la tranca de arena, tanques de asentamiento, tanques de retorno. Vemos un equipo 3 en 1 donde denotamos desarenadores, deslimadores y zaranda. Y finalmente una centrífuga de decantación. Muchas gracias.